Dice el Salmo 83:1, canto de Asaf: Dios mío, no estés callado, no guardes silencio, no te quedes quieto, Dios mío. Te lo voy a repetir. Dios mío, no estés callado, no guardes silencio, no te quedes quieto, Dios mío. Esto acá está en otra versión, no se preocupe por eso. Aquí, en este Salmo 83:1, hay alguien que está implorándole a Dios que no se quede callado. Hay alguien que está implorándole a Dios que le hable, porque si es que no esté callado, lo contrario es que Dios pueda hablarle. No hay nada más preocupante en una casa, sobre todo donde hay niños, o una casa que sea numerosa, que el momento donde todo queda en silencio. ¿Cuántos están conmigo? Necesito que te conectes a la palabra. Entiende que aún en la iglesia el enemigo va a poner distractores. Los papás de niños, si el niño está inquieto, puede salir al lobby. Para eso tenemos el lobby bonito, con aire y con todo, para que el niño pueda estar tranquilo. Y los servidores pendientes. Les decía que no hay nada más preocupante en una casa que todo esté en silencio cuando hay niños pequeños o es una familia numerosa. ¿Eso le pasa a alguien aquí o solo me pasa a mí? Cuando uno tiene niños pequeños, uno sabe que mientras hay ruido, todo anda, todo está en orden. Tú sabes si hay pelea, tú sabes si hay conflicto, pero todo está en orden. Pero cuando todo está en silencio, preocupa. Tú dices, ¿qué es lo que dices automáticamente? Algo está pasando. Curioso, puede ser que se quedaron dormidos en la sala viendo televisión, puede ser que se quedaron dormidos jugando, pero tú dices, algo está pasando. Y parece chiste, pero podemos estar muy tranquilos haciendo algo, muy inspirados, muy entretenidos haciendo algo. Pero en el momento que escuchamos que todo está en silencio, corremos a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuántos padres les pasa eso? A mí me pasa a diario. Ok, entonces, ¿qué podríamos decir si hablamos de que el silencio es preocupante en la casa? Cuando un hijo de Dios, un hombre, una mujer que es cristiano, que viene a la iglesia, que ama a Dios, busca al Señor, pero no lo puede escuchar. Busca a Dios, pero no encuentra respuestas. No encuentra respuestas a sus oraciones. No encuentra respuesta a lo que le está preguntando a Dios. No encuentra cuál es la respuesta correcta, que viene siendo la respuesta a la necesidad que él tiene. Y algo que he entendido es que nosotros podemos estar en la iglesia, pero no todos escuchan a Dios. Hoy el Señor va a hablarle a muchos. Póngale su expectativa. Pero hay quienes se van a ir hoy de aquí diciendo que Dios no les ha hablado. Y eso no es que esté dándote una mala profecía, es que es así. En esta semana varias personas me dijeron, me contactaron para preguntarme cómo podían hacer, porque estaban orando a Dios y Dios no les respondía. Y como fue tan repetitivo, yo entendí que por ahí venía el mensaje para esta semana. Entonces hoy quiero predicar acerca de cuando Dios calla. Mira, lo primero que tú debes saber es que el silencio de Dios no es sordo ni hueco, ni es carente de contenido. Es más, detrás del silencio de Dios hay un mensaje oculto para ti. Eso es lo primero que quiero que tú sepas en este día, en esta noche. Que atrás del silencio de Dios, cuando tú no escuchas a Dios hablar, ahí hay una respuesta para ti. El tema aquí es ¿qué tú haces cuando Dios calla? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu actitud cuando Dios no responde a tu petición? Es más, hay momentos donde yo he podido estar orando por quizá algo en específico y no recibo ningún tipo de respuesta. Pero vamos a decir, tengo una semana orando por algo, 0 respuestas, pero al día siguiente le pregunto a Dios algo y eso me lo responde instantáneo. Y tú dices, gracias Señor, pero acuérdate que hay una en cola. Y parece chiste, pero muchas veces lo que no se responde rápido es lo que más tú anhelas que Dios te responda. Esa petición que tú le has puesto, que tú has ayunado, que tú has orado y que tú anhelas que Él te pueda responder. Entonces, partiendo de aquí,
El silencio, aunque pueda parecer malo para nosotros, no es malo. Es que el silencio ya te está dando una instrucción. Dígale al que está cerca de usted: el silencio de Dios ya te está dando una instrucción. Mira, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. No sé si sabías esto, pero pasaron 400 largos años en donde Dios no habló, donde no hubo instrucción, donde no hubo dirección, donde no hubo respuesta. No lo hubo. Fueron 400 años en silencio. Ahora, en esos 400 años no se dejó de vivir, sí se vivió. Hijos crecieron, personas murieron y nació una nueva generación, y así se fueron. No hubo una pausa, la vida continuó. Pero qué peligroso cuando se continúa sin escuchar la voz de Dios. Te lo explico así. Es importante que tú anheles recibir una palabra de mí, que soy la enviada de Dios para ti hoy, que estoy predicando. Pero es más importante que tú anheles que Dios a ti te hable. Entonces, lo que quiero enseñarte hoy es que la gente confunde la voz de Dios con muchas cosas. Primero, confunden la voz de Dios con alguien que te hable. Desde luego que Dios nos usa como instrumento para hablarte. Dios va a usar mi boca para poder darte una palabra, darte una confirmación. Claro que sí. Dios puede utilizar cualquier cosa para hablarte, y estoy seguro que eso lo sabes. Pero ¿cómo son las oraciones que son respondidas por Dios versus cómo son las oraciones que se convierten en oraciones repetitivas y almáticas? Hace unos días yo estaba orando por algo a Dios la semana pasada, y le estaba diciendo al Señor que necesitaba una respuesta de algo que le estaba preguntando. Y yo, cuando empecé a orar, tenía días que Dios no me respondía nada relacionado a eso. Pero ese día, el sábado pasado, antes de que mi esposo llegara de la vigilia de Colón, yo me paré temprano y dije: voy porque yo necesito una respuesta. Entonces yo estoy buscando, y en lo que yo estaba orando, el Señor me habló y me respondió, y me dijo lo que yo necesitaba escuchar en ese momento. Cuando mi esposo viene de la vigilia, a eso de las 10:30 de la mañana que llegaron ellos, me dice: el profeta, que uno de los predicadores, te dio una palabra. Y yo le digo: sí. Me dice: ¿no la viste? Le dije: no, amor, tú terminaste de predicar, yo como pude me sostuve para escucharte a ti, y apenas tú terminaste de predicar, yo apagué y me acosté a dormir porque estaba cansada. Entonces le escribí a Lanis, gloria a Dios por multimedia. Dale un aplauso. Y le pregunté a Lanis si ella había grabado. Yo esperaba que ella me dijera sí, y ella me dijo: claro, madre. Yo le dije a Lanis: tú grabaste, mándame el video de la palabra. Y se me dieron una palabra, mándamela. Mi esposo se acostó a dormir cuando ya yo descargué el video. Las palabras que Dios le decía a él, para mí, que no me conoce y que yo no estaba ahí, eran algunas de las que Dios horas antes me había dicho a mí en mi casa. La voz de Dios no se puede contradecir. Y algo que tú debes anhelar es escuchar la voz de Dios, para que cuando yo te dé una palabra se convierta en una confirmación de lo que Dios a ti te está hablando. Si le vas a aplaudir. Pero ¿qué pasa hoy en día? Los cristianos, la gente, yo creo que ha malinterpretado qué es escuchar la voz de Dios, y entonces se conforman con lo que escuchan de otra persona. Se conforman con lo que escuchan en una predicación de cualquiera persona, y no está mal, ok. Dios nos usa, pero tú no tienes que conformarte con lo que yo pueda contarte o testificarte que Dios me dijo que iba a hacer en mí. Tú tienes que buscar lo que Dios te quiere decir a ti. Esto no lo tenía en la prédica, esto está fluyendo. Pero algo en lo que en este momento viene a mi mente es que
Hablaba con alguien hoy y le decía, a veces somos personas de oración, estamos orando, estamos ayunando, pero aún así estamos distraídos. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que tú puedes ser una persona que ora todos los días y aún así estar distraído? Pregúntame por qué o cómo es eso. ¿Cómo es eso? ¿Tú sabes cómo es eso? ¿Tú entiendes eso? ¿Sabes por qué? Porque una cosa es orar buscando el propósito de Dios en las cosas. Una cosa es ir a la oración y decirle al Señor, Padre, muéstrame el camino que tú quieres que yo siga. Dime qué decisión debo tomar. Padre, lo que tú le quieras preguntar. Pero a veces somos cristianos que tenemos años que como no escuchamos una respuesta de Dios en un área específico, nos vamos todos esos años orando a Dios, pero con la misma pregunta y la misma pregunta. Señor, ¿será que mi hijo va a volver a la casa? Señor, ¿será que mi hijo va a volver a la casa? Señor, devuélveme a mi hijo. Señor, ¿cuándo mi hijo va a venir? Señor, y mi hijo, Señor, y mi hijo, Señor, y mi hijo. Y oras y ayunas. Pero Dios hace rato te está diciendo, entrégamelo, confía en mí y descansa. Ora por otra cosa. Y hablaba de esto con alguien, con una hija, y le decía, yo he tenido momentos donde he estado orando por algo y Dios me dice, ya no quiero que ores por eso, ora por otra cosa. Y yo le digo, Señor, pero ora por otra cosa, ya no ores por eso. Y yo entiendo que hay momentos donde Dios solamente quiere que tú le entregues tus cargas y que ya tú no estés orando. ¿Por qué? ¿Por qué estamos distraídos? Porque estamos orando por las mismas cosas 50 veces. Estamos poniéndole todo el corazón, pero sobre todo el alma, ahí en esa oración, en esa oración, en esa oración. Y no nos damos cuenta que salimos de esa oración, pero no salimos fortalecidos. Salimos tristes, salimos deprimidos, aunque venimos de la oración. Entramos a la oración con un enojo y salimos con otro enojo. ¿Por qué? Porque no vamos a la oración a entregar, no vamos a la oración a escuchar, vamos a la oración solamente a decirle a Dios lo que tú quieres que haga en ti. Y por eso hay silencio. Por eso te toca ver cómo a unos Dios les habla, pero a ti no te habla. Esta iglesia, sin duda alguna, es el resultado de haber escuchado la voz de Dios, no de haber escuchado la voz interna nuestra que decía, bueno, realmente no decía que nos fuéramos, pero en todo caso hubiera dicho que nos fuéramos para un super lugar. Jamás hubiera dicho, Penonomé, esta iglesia y tú forman parte de lo que fue la voz de Dios, que literal la voz de Dios que le habló a mi esposo y le dijo, Penonomé. Pero también es el resultado de la obediencia a escuchar la voz de Dios. Yo no sé si estás entendiendo, pero tú necesitas escuchar la voz de Dios para todo lo que tú hagas. Tú necesitas escuchar la voz de Dios para casarte. Tú necesitas escuchar la voz de Dios para comenzar un trabajo nuevo. Tú necesitas escuchar la voz de Dios para emprender. Tú necesitas escuchar la voz de Dios para ser un hijo que tiene relación con el Padre. Tú necesitas escuchar la voz de Dios porque la voz de Dios da vida. Y un cristiano que no escucha la voz de Dios no puede estar vivo. Espérate. Te estoy hablando que un cristiano, o sea, puedes orar, puedes venir a la iglesia, puedes sacrificarte de estar viendo el juego de Panamá hoy por estar en la iglesia, pero si no aprendes a escuchar la voz de Dios, nunca vas a crecer. Por eso quiero hoy que aprendas y anheles escuchar la voz de Dios. ¿Por qué la gente cae y peca? No escuchan la voz de Dios. Y ninguno está exento de eso. Ninguno de nosotros aquí. ¿Por qué la gente falla? ¿Por qué la gente se cae y no se levanta? Porque no escuchan la voz de Dios. Vamos a la oración. Podemos adorar. Podemos tener tiempos bonitos, fuertes en la intercesión. Pero cuando salimos de ahí somos los mismos. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. Les hemos enseñado que cuando usted va a orar, usted debe tener un tiempo para estar en paz y para escuchar. No llegar al tiempo de oración con toda la plenaria, con todo lo que usted quiere que Dios haga, sino decirle, Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero que me hables. Quiero escuchar qué tienes para decirme. Y no tomar decisiones hasta que Dios no te hable.
¿Por qué la gente comete malas decisiones? Fácil, no escuchan la voz de Dios y hacen lo que les da la gana. Y después quieren culpar a Dios. Dios no tiene la culpa, es que tú no lo escuchaste. Amén. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de qué significa cuando Dios no habla. Número 1, cuando estamos orando por algo y dicha situación no cambia, es porque el plan de Dios es cambiarnos a nosotros. Cuando tú estés orando y tú veas que Dios no te responde, ten por seguro algo. Primero, Dios está ahí, te lo dije desde el inicio. Y segundo, algo Dios quiere hacer en ti. Vamos a Romanos 8, 26 al 27. Cuando lo tenga, diga amén. Yo voy a leer en NTV, dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe, escucha esto, el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Te lo voy a explicar. Dice que el Espíritu Santo, sí, sabemos, Él intercede por nosotros. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo realmente cuando tú oras? Tú no sabes lo que es conveniente. ¿Sabes cuántas oraciones salen de nuestra boca sin propósito? Imagínate cuántas oraciones han salido de ti sin sentido. Porque a veces oramos y, como dice la palabra, no recibimos. ¿Por qué? Porque oramos mal. Porque queremos disfrazar nuestra petición atrás de un yo necesito, cuando realmente lo que quieres es satisfacer tu carne. ¿Cuántas veces a la semana dedicas para decirle a Dios que tú lo quieres conocer más? De tu tiempo de oración, vamos a decir 30 minutos diarios por lo menos. ¿Cuántos minutos son dedicados solamente a pedirle al Padre que se te revele? ¿Y cuántos minutos, horas y días a la semana son para pedirle lo que tú quieres que te dé? ¿Estás aquí? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Cómo son? Hoy estoy extendiendo la clase de mentoría. Aunque ellos hablaron de la oración, pero yo quiero enseñarte, porque quiero que tus oraciones cambien, para que hoy tú salgas de aquí con todo silencio que había de Dios en tu vida roto. ¿Pero a través de qué? Del entendimiento, de saber cómo orar y cómo acercarte a Dios. Entonces, ¿cuántas horas al día son las que tú inviertes para pedirle al Señor por ti, y no por el negocio, no por el trabajo, no por los hijos, no por el esposo, no por la comida, no por el carro, no por la casa? ¿Te das cuenta que eres cristiano, pero no estás buscando escuchar la voz de Dios? Hasta hoy, diga conmigo, hasta hoy. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él es como el traductor. Qué lindo. Dile: gracias, amado Espíritu Santo, por ser mi traductor ante el Padre. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él toma tus peticiones, Él toma lo que tú estás hablando y Él lo sube al Padre, pero de la manera correcta. Diga amén. El Espíritu Santo toma tu oración, a veces mal hecha, a veces mal intencionada, a veces sin propósito, y Él lo que hace es que la agarra y entonces hace que se eleve al Padre, porque Él es nuestro intercesor, ¿sí? Y Él hace que se eleve al Padre, pero de la manera correcta. Por ejemplo, cuando tú estás diciendo: Señor, dame ese negocio, voy a poner ese negocio es para mí. Y el Espíritu Santo le dice al Padre: papá, ella está orando para que la prepares, para que fortalezca su corazón, para que la llenes de fe, para no dudar en los momentos difíciles, cuando el negocio no se esté moviendo. Él es el que le está diciendo al Padre: Señor, dice que quiere que la ayudes. ¿Por qué? O que lo ayudes. ¿Por qué? Porque aún es muy débil para tomar esas decisiones que quiere tomar. Él es el que va, dice que con gemidos indecibles. Él es el que le dice al Padre cómo es que tú deberías estar orando. Por eso la Biblia dice que orar como conviene
Que orar por como conviene, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero Él sí sabe la oración y las peticiones que deberían estar saliendo de tu corazón en este momento. Hay momentos donde en casa está pasando una situación y tú estás orando, tú no te das cuenta, pero en tu mente tú estás diciendo: yo no sé para qué me casé, Señor, yo para qué conocí a ese hombre, yo me equivoqué. Pero el Espíritu Santo está diciendo: perdónala. Lo que está diciendo es que le dé más paciencia, porque a veces no sabe cómo entender a sus hijos, a su esposo. Perdónalo, porque no se acuerda en este momento del pacto que hizo contigo y con esa mujer. Perdónalo, Señor, y ayúdalo. Entonces, necesitamos preguntarle al Espíritu Santo: ¿y cómo tú quieres que yo ore por esta situación? Yo le pregunto: Señor, voy a orar por esto. Espíritu Santo, enséñame a orar. Porque si la palabra dice que orar como conviene, solo tú lo sabes. ¿Cómo me conviene orar por mi esposo? ¿Cómo me conviene orar por mis hijos? ¿Cómo me conviene orar por mi casa? ¿Cómo me conviene orar por mí? ¿Cómo me conviene orar por mi familia? Pero queremos ser papagayos que van a la oración y empieza el bombardeo. Estoy cansada, ya no aguanto, estoy harto, no puedo con esto. Bendito sea el Espíritu Santo, que está para ayudarnos. Y que a veces tú puedes estar orando mal y Él viene y te pone en la mente lo que tú deberías decir y cambias tu oración. Hay alguien que el Espíritu Santo le habla. Él lleva nuestra oración de una forma correcta donde el Padre. Te he hablado de la guía del Espíritu Santo y te he hablado de la necesidad que tienes de Él. Iglesia, si tú de verdad quieres crecer en tu relación con Dios, tú tienes que pasar de ser un cristiano normal a ser un hijo que tiene relación íntima con el Espíritu Santo. Tú no puedes ser uno más del montón. Ya hay muchos, qué pereza con esa gente. Tú tienes que ser uno que busque a Dios, uno que le pida dirección a Dios, uno que en su casa se caracterice, no importa tu edad, porque siempre busca dirección. Entonces, los silencios de Dios nos ayudan a ver lo que hay dentro de nosotros. Mira, punto 2. Hay poder en cada palabra que sale de Él. Dios no habla sobre lo que ya habló. Su palabra es espíritu, o sea, es viva. Y muchas veces Dios no responde porque Él ya te habló. Tú vienes y le dices a Dios: Señor, ¿será que tengo que aceptar ese trabajo? ¿Será que tengo que comprar ese carro? Y Dios te dice no. Te responde de una vez. Pero mañana, como tu corazón está en lo que tú quieres hacer, ¿qué tú haces? Señor, tengo que comprar ese carro. Entonces mañana te llaman y te dicen que te lo estaban vendiendo a un precio, pero ahora le bajaron $500 más. Y tú dices: esto tiene que ser de Dios. Hey, pero Dios ya te habló ayer y Dios te dijo que tú no estabas listo. Dios ya te habló ayer y te dijo que tú tenías que pasar por ese proceso. ¿Por qué ahora tú le estás preguntando a Dios si tú puedes quitarte de ese proceso si ya Él te habló? ¿Por qué? Porque tu corazón quiere inclinarse siempre a lo que tú quieres hacer. Entonces, Dios no te va a hablar sobre lo que ya te habló. Lo que Él espera es que tú sigas caminando en la misma dirección que Él ya te habló, aunque tú no veas nada. Yo no sé si aquí hay alguien que se está sintiendo en un silencio, que siente que Dios no le habla. Si aquí hay alguien que siente que no escucha dirección de Dios, pero quiero declarar en el nombre de Jesús sobre ti hoy, que hoy el Señor afina tus oídos para poder escucharle, que el Señor te hace entender y quita los silencios conforme su propósito para ti. Porque si el propósito de Dios es que sigas en un silencio, es porque quiere transformarte. No te apresures a buscar respuestas donde Dios no te las ha dado. No te apresures a querer imaginarte una respuesta cuando tú sabes que Dios no ha hablado. Espera el tiempo de Dios para cada cosa. ¿Sabes cuántas veces yo he ido a la oración con desespero? Y le doy gracias por los silencios, porque los silencios son los que me ayudan a recordar
que con desesperación Dios no responde nada. Que Dios no responde cuando tú estás apurado. No. ¿Cuándo fue? Creo que hoy pedí un Uber. Pero cada vez que yo pido un Uber en esa aplicación, que es buena, el Uber demora. O sea, siempre se toma por lo menos 10, 15 minutos para llegar. Entonces hoy, como yo estaba apurada, yo dije, voy a pedir el Uber y después voy a comprar lo que iba a comprar. Y mientras yo estoy comprando, seguro me va a dar el tiempo de salir del lugar y ya va a llegar el Uber. Oye, yo nada más hice pedir el Uber, llego a la caja, hay una muchacha delante de mí y me manda foto. Cuando ese Uber me manda foto, cuando es una empresa, cuando esa empresa me manda foto es porque ya tiene rato ahí. Así que yo creo que él estaba en el mismo lugar que yo. Y me manda foto que ya estaba ahí. Ay, Dios mío, entonces la cajera se pone a conversar con la muchacha. Yo no sabía ni cómo decirle, joven, perdone, pero estoy apurada. El Uber me está esperando, atiéndame rápido. Y yo me puse al lado de la otra muchacha porque ya había terminado, o sea, yo estaba apurada. A mí me da mucha pena cuando me tienen que esperar. Entonces, ay, Dios mío, el Uber me va a volver a escribir, joven, ¿me puede cobrar? Entonces me cobra, le pago por Yapi, le digo, ¿me puede dar la mercancía? Dice, no, tiene que esperar la factura. Ay, Dios mío, y el Uber ahí, y yo esperando. Bueno, muchas veces así vamos a la presencia de Dios. Cargados, afanados y turbados, cansados y con el tiempo medido. Es que tengo otro compromiso, por eso necesito que Dios me responda ya. Y vamos a la presencia y decimos, Dios no me quiere hablar, pastora, ora tú por mí, porque Dios a ti te habla más que a mí. No es que no te quiera hablar, es que no le estás dando el tiempo para que te hable. No es que no te quiera hablar, no es que no tiene algo para decirte, es que tú estás llegando muy apurado y a veces no te das cuenta que llega y Dios no ha llegado. Te lo voy a repetir, a veces llegas y Dios no ha llegado. ¿Sabes por qué no ha llegado? Porque ni siquiera lo invitaste a la cita. ¿Sabes por qué no ha llegado? Porque no preparaste nada para que Él llegara. ¿Sabes por qué no ha llegado? Porque cuando Él viene en camino, ya a ti se te acabó el tiempo. Y adicional a eso, otros días te ha esperado y tú no has llegado. Los silencios de Dios tienen mucho que ver con nuestra intimidad. No porque el hecho de que tú lo busques significa que no vas a tener silencios, sino porque el silencio te forma, te transforma. Entonces, a veces estamos tan pero tan cansados que pensamos que una oración de 1 minuto nos va a traer las respuestas que van a cambiar y transformar nuestra vida. Y eso es mentira. Puede ser porque Dios no bendice por lo mucho que hacer, sino por la relación que tienes con Él. Y cuando tú tienes una relación con Dios, Dios no depende de que tú vayas y cierres la puerta para hablarte. Él te habla mientras vas caminando. Él te habla mientras vas manejando en camino hacia el trabajo. Él te habla en todo lugar y en todo momento. Él te muestra, Él te enseña. Pero tú no oras. Y en el minuto que oras, quieres las 50 respuestas. No se puede así. No se puede así. Entonces, tiene que levantarse una iglesia que anhele escuchar la voz de Dios. No te permitas ser una persona que nunca haya visto una respuesta de Dios. ¿Y por qué te digo visto una respuesta de Dios? Porque hay quienes te van a decir yo escuché. Hay quienes te van a decir yo vi. Quienes van a decir yo sentí. Quienes te van a decir yo percibí. Pero hay quienes dicen a mí Dios nunca me habla. Dios a mí nunca me ha hablado. Y si tú eres esa persona, hoy tiene que ser el día en donde tú salgas de aquí desde ya declarando que Dios a ti sí te habla. Que tú vas a empezar a ver en el nombre de Jesús desde hoy todas las maneras maravillosas que Dios busca para poder hablarte. Número 3, Dios guarda silencio por amor. Tú sabes que hay respuestas que tú estás buscando para las cuales tú no estás preparado. Hay cosas que tú le estás preguntando a Dios y tú no estás listo para escuchar eso. Tú sabes que hay personas, voy a poner un ejemplo sencillo, que tienen un buen empleo, que aman su trabajo. Quizá estudiaron una profesión y trabajan de eso. Tú te imaginas que tú le estés orando a Dios
para que Él te muestre todo el porvenir, todo lo bonito, todo lo que viene. Y que Dios te diga que en unos días o en unos meses o en el momento Él te va a sacar de ese trabajo. ¿Cómo sería tu respuesta ante eso? Seguramente le reclamarías, pero tú no sabes si en el camino Dios te lo quiere quitar, porque tiene algo diferente para ti que es conforme al propósito que Él escribió para ti. Entonces, cuando Dios no te responda, pregúntale si lo que tú estás orando es conforme a su propósito, porque podemos pasarnos toda una vida orando por algo que no tiene propósito. Podemos pasarnos toda una vida repitiendo una vana oración y Dios no estar ahí. Qué triste. No estamos para perder el tiempo en eso, iglesia. Por eso tienes que saber si lo que estás orando es el propósito de Dios para ti. Y entender que hay respuestas para las cuales no estás preparado. ¿Y qué me va a preparar, pastora, para eso? Hay cosas que Dios nunca te va a responder. Y tú y yo no somos quien para reclamarle. Pero hay cosas que vamos a entender en el camino. ¿Por qué? Porque en la medida que crecemos en nuestra fe y que esperamos en Dios, Él va desarrollando otras cosas en nosotros para que cuando sea el momento oportuno, Él te pueda explicar por qué lo hizo así. Algunos de ustedes quizás vienen de una familia donde fueron abandonados y hoy son un padre o una madre casi ejemplar. Se preocupa por sus hijos de una manera especial. Trata de hacer todo bien. Pero también buscaron de Dios a razón del rechazo que recibieron en su familia o del abandono que tuvieron de su familia. Pero si Dios te hubiera dicho, tú me vas a conocer, tú dices, güey, qué bueno, voy a conocer al Señor. Padre, ¿en qué año te voy a conocer? En el 2010. Pero eso va a ser después que tu papá te diga que eres un bastardo, que no sirves y que no te va a reconocer. ¿Tu respuesta? Por eso hay cosas para las cuales no estamos listos. Hay respuestas de Dios, Lisbeth, que tú no estás lista para escucharlas, porque no las vas a entender. No las vas a entender, pero tampoco vas a saber obedecerlas, porque tus emociones se van a mezclar y Dios no va a mezclar el propósito con tus emociones. Porque Él sabe que muchos de nosotros estamos hoy aquí gracias al proceso que nos marcó y que tuvimos que pasar. Pero otros están allá afuera y ni siquiera lo han aceptado después del proceso. Pero otros están a punto de entrar en un proceso que los va a traer de vuelta a la casa de su padre. ¿Tú estás entendiendo lo que yo estoy predicando hoy? Entonces, cuando Dios haga silencio en algo, pasa la página. Yo aprendí a dar gracias. Yo le digo, Señor, porque hay peticiones que nos toman años, ¿sí? Hay cosas que nosotros pedimos y son instantáneas. Hay muchas cosas que le he pedido a Dios y yo literal, como dice la palabra, solo lo pensé y ya Dios me las responde y yo me gozo con eso. Pero hay otras que me han llevado años y que todavía sigo esperando por ellas. Pero ya yo no me pongo a llorar por eso. Yo le digo, Señor, gracias, porque sé que tú vas a cumplir esto. Mira, Hebreos 4:13. Búscalo y cuando lo tenga, póngase de pie. Hebreos 4:13. Se pone de pie cuando lo tiene, rápido. Aquí, yo no sé, los mentores tienen que darle una clase de esgrima a esta gente, porque aquí la gente nunca encuentra el versículo. Póngase de pie con su Biblia y vamos a leer cuando la mayoría esté de pie. Hebreos 4:13. Yo voy a leer en NTV. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Siéntate. No hay nada oculto en la creación de Dios. Nada que Él no pueda ver. Y si no hay nada que le es oculto, ¿crees tú que Él no puede responderte en este mismo instante lo que tú le estás preguntando? Claro que puede, pero en este momento no te conviene. Es el caso de algunos, ¿sí?
Porque la número 4 es que muchas veces Dios hace silencio por pecado. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados hacen una brecha entre Dios y nosotros. Tú le estás preguntando algo a Dios que ya Dios a ti te dijo que tú no te podías meter en eso. Tú quieres que Dios te responda a algo cuando desde el inicio Dios a ti te dijo que por ahí no era la vuelta. Amén. Entonces tú le estás diciendo a Dios que tú quieres una respuesta, pero es que Dios nunca estuvo de acuerdo con que tú hicieras eso. Entonces Dios no te responde porque sabe que tú estás mal. Ahora, el pecado se acaba. ¿Cuándo se acaba? Cuando una persona se arrepiente. Entonces, si tú estás en pecado, lo que tú tienes que hacer es: Señor, perdóname, me arrepiento de mi pecado, para que puedas hablarme. Entonces, por eso te dije, hay personas que no están listas para escuchar lo que Dios tiene para hablar, pero hay otras que no escuchan a Dios porque su corazón no está bien delante de Él. Tú no puedes meterte a ver pornografía en la noche cuando nadie te ve en la madrugada, pero al día siguiente levantar tus manos, disque santa, y decirle a Dios que te responda, que cuál es el negocio, que en qué anda tu hijo, que qué es lo que está pasando con tu esposa. No, no se puede. Primero levanta tu mano, arrodíllate y dile: Señor, perdóname, perdóname, para poder escucharlo a Él. Hay gente que viene a la iglesia y dice: es que tengo 50 proyectos. Qué bueno, me alegro por tus proyectos. Pero ¿por qué primero no te enfocas en buscar a Dios, en llenarte de Dios y después decir: tengo proyectos? Primero lo primero. Número 5, para enseñarnos que Él trabaja en el silencio. Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. El silencio de Dios, iglesia, no es ausencia. En el silencio Dios trabaja. A veces nosotros queremos ver la mano de Dios de una manera en específico y no entendemos que Dios aún en el silencio está trabajando en la otra persona. Yo te testifiqué hace no mucho, te conté de una situación familiar, y que en ese momento yo a mi familiar le quería hacer una sola pregunta. Te dije una pregunta que encerraba muchas cosas juntas, pero yo no le quería hacer una pregunta. Y el Señor a mí me dijo: ¿acaso yo te estoy pidiendo que tú me ayudes? Yo no necesito que me ayudes. A veces tú ves como que nada está pasando. Hay momentos donde el silencio pareciera que Dios se olvidó de nuestra petición. Y lo puedo decir también hablando de los líderes, de aquellos que sirven a Dios, de aquellos que vienen con sus familias a la casa de Dios, que han cerrado las puertas a todo lo que es contrario a Dios. Y a veces pueden llegar a sentir, porque yo también he estado ahí, que Dios no les abre puertas. Que cuando estaban en el mundo se abrían más puertas que las que se abren cuando están en Cristo. Que cuando vinieron a Cristo pareciera que todo se paralizó, pero no para bien. Que las ofertas laborales antes eran mejores que ahora. Pero tranquilo, porque aunque tú no estés viendo nada, ya Dios a alguien le está hablando de ti. A alguien Dios le está mostrando tu currículum. A alguien Dios le está hablando de los talentos y las cualidades que tienes. Aunque parezca que nadie se está acordando de ti, aunque parezca que no hay nada para ti, te sale una oferta laboral y es en una discoteca. Te sale otra oferta y es en un prostíbulo. Te sale otra oferta en un lugar donde tú sabes que no puedes estar porque tú vienes de salir del alcohol y allá toman todos los días. O te sale en un lugar al lado del lugar donde tú ibas a consumir drogas. O ¿por qué no? Te sale una oportunidad de trabajo en el lugar donde están todas tus amigas las bochinchosas. Y tú dices: ni aquí, ni allá, ni allá, ni acá. De mal en peor, no hay por dónde escoger. Señor, antes me salían mejores ofertas. Tranquilo, es que en medio de ese silencio Dios está trabajando en ti y te está preparando para poder luego darte lo mejor.
Entonces, número 6, Dios hace silencio para madurar nuestra fe. Su silencio nos hace crecer en fe si permanecemos en Él. Nunca he visto a alguien que no haya esperado en Dios y que no haya crecido. Es más, hay rutas por las que Dios nos va a meter a introducir para que podamos crecer en Él. Y una de esas rutas es el silencio de Dios. Es que yo no sé si tú estás entendiendo, pero el silencio es triste. Cuando tú eres una persona que busca a Dios de verdad, y tú lo buscas, y tú oras, y tú ayunas, y tú tratas de buscar su rostro, pero tú no escuchas que Dios te dice nada, y tú le dices: Señor, mi corazón se está consumiendo, Dios mío, ayúdame, necesito una respuesta. Pero la respuesta no viene por ningún lado. Nadie se aparece y te dice. A todo el mundo le mandan un mensaje y te testifica: oye, hermana, tú sabes que hoy me llamó la hermana Petra, y la hermana Petra me dio una palabra. Dios le habló en un sueño a la pastora y me escribió. El pastor predicó y esa palabra era para mí. ¿Y tú? Y tú dices: pero ¿y qué tengo yo? Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué a mí no me hablas? Señor, ¿qué estoy haciendo? Dime. Y tú te tiras al piso y tú haces silicio y tú lloras y tú estás ahí: Señor, ¿hasta cuándo? Las rodillas me duelen. Háblame. Pero Dios no te responde. Yo creo que es que aquí hay 2 que 3 que nunca han pasado por eso. Busque más al Señor. Pero yo sé de lo que te estoy hablando. Cuando tú dices: Padre, está bien, me respondes esto, lo otro y esto, por favor. Y cuando eres una persona a la que Dios le muestra mucho, tú dices: Señor, no me estés mostrando de aquí, de allá, de acá. Muéstrame de esto. Quiero ver de esto. Quiero ver si esto es para mí. Y si tienes varias ofertas de trabajo, tú dices: Señor, me llamaron, me están acorralando, tengo que escoger y no me respondes nada. Eso es agobiante. Es duro. Es duro cuando tú necesitas que Dios te responda algo y Él guarda silencio y Él se calla. Y tú dices: pero ¿por qué te callas? Y tú lloras y estás triste. Tú dices: Señor, ¿qué tengo que hacer? Es difícil. Es muy difícil. Pero lo que quiero que entiendas hoy, porque yo sé que aquí hay muchos que están pasando por esa situación en este momento, por esa temporada, es que aún en el silencio hay una dirección que se está dando. Aún en ese silencio, Dios está trabajando en ti y obrando en ti. En alguna ocasión escuché a Dios decirle a alguien, a una mujer que estaba orando por un matrimonio, y escuché a Dios porque me utilizó para hablarle y le dijo: la persona, me imagino, estaba llorando, estaba pidiéndole a Dios una respuesta, o no sé si me imagino que le pedía al Señor que le trajera a su esposo. Y la respuesta del Señor fue: ¿tú estás lista? Yo le dijo: ¿de verdad tú estás lista para que al Él volver a tu casa, cuando Él te diga a ti: no vas para la iglesia, tú estás lista para ponerme a mí en primer lugar? Yo quedé sorprendida con esa respuesta de Dios. Y así pasa con nosotros. Señor, yo quiero ese trabajo. Señor, abrió esa posición en el trabajo, yo la quiero. Y el Señor dice: no te la puedo dar. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegues ahí se te va a envanecer el corazón y te vas a poner altiva y vas a dejar de ir a la iglesia. ¿O sabes por qué no? Porque cuando llegues al poco tiempo te van a cambiar el horario y ya no vas a ir a la iglesia. Cuando te ofrezcan horas extra, pagas, vas a elegir las horas extras antes que venir a mi casa. Por eso hace silencio. Yo no esperaba recibir muchos aplausos hoy, porque yo quiero enseñarte, yo quiero que tú crezcas y quiero que entiendas que el silencio son respuestas. El silencio son respuestas ocultas de Dios para ti. El silencio marca dirección, aunque suene extraño, porque cuando hay silencio no se escucha nada, pero hay algo que ya Dios te habló. Porque a ti Dios algo ya te ha hablado, y si en este momento tú no estás escuchando, es porque Dios quiere que sigas en la misma dirección que Él te había dado antes de esta temporada de silencio.
La fe más grande solo puede nacer en un ambiente de incertidumbre. ¿Cómo creces en la fe después de un diagnóstico? En el momento, tú puedes ser un cristiano tibio, pero en el momento que a ti te dan un mal diagnóstico, tú tienes dos opciones: o te enfrías más, o eres de aquellos que entonces se calienta y dice: no, yo voy a orar, yo me voy a acordar de todo lo que yo he escuchado, yo voy a interceder, y empiezas a pelear una bendición. Porque en los momentos de incertidumbre crece la fe más fuerte. Escuchaba en estos días a una hija contando todo su proceso con sus bebés, todo lo que pasó a lo largo de 2 meses en el hospital, viajando, tantas cosas, casi se mueren sus hijos. Testimonio poderoso. Pero ¿dónde creció la fe de ella? Desde el momento en que le dijeron: le vamos a tener que sacar los niños y son prematuros. Y creo que dijo que tenían 6 meses, ¿verdad? En ese momento su fe creció. En ese momento ya se determinó a creerle a Dios. Pero tú quieres crecimiento, pero no quieres dolor. Tú quieres crecimiento, pero no quieres pruebas. Ese no es el camino del Señor. Ese no es el camino del Señor. En el camino del Señor se pasan por situaciones duras, pero esas son las situaciones que Dios permite para que crezcas. Fíjate en esto, Génesis 15 del 1 al 6. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. No tengas miedo, Abraham, le dijo: yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eleazar de Damasco, que era un sirviente. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Ese hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo, Abraham, y cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. Así de numerosa será tu descendencia. Y termina ese pasaje diciendo: Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Ese es el capítulo 15. Pero en el capítulo 16, Sara le dice: yo no voy a tener hijos. Ahí está Agar. Necesitamos hijos. Dios te está prometiendo herencia, pero tú no tienes hijos. Entonces, vamos para que tengas un hijo con la criada. En el capítulo siguiente, o sea, un tiempito después, una fe madura es aquella que no busca soluciones rápidas, sino aquella que se fortalece en Dios en medio de las tribulaciones. Apláudele. Cuando tú creces en la fe, aunque Dios no hable, tú te mantienes ahí. Aunque Dios no te responda, tú no faltas a su casa. Aunque tú no recibas lo que tú estás esperando, tú le sirves. Y cuando lo recibes, le sirves más. Le sirves más porque ya has crecido en la fe. Y yo quiero declarar sobre ti, levanta tu mano, que el Señor te hace crecer en la fe y permanecer en la fe. Que aunque escuches que Él hable o no hable, tú no te mueves porque tú confías en lo que ya Él a ti te ha hablado. Amén. Dale palmas. Cuando yo veía esto en el capítulo 16, yo decía: Abraham, pero ya había una palabra. Habían varias palabras, de hecho. Pero reaccionó, se dejó llevar por la fe inmadura de su esposa. Mujeres, yo no sé si son todos los hombres, yo creo que no, pero creo que la mayoría, como que los hombres no se dejan llevar por cualquier cosa. ¿Cómo te lo explico? Mi esposo no es una persona que yo considere emocional o que yo considere que la mínima tontería él lo mueve, para nada. Y yo creo que la mayoría de los hombres son un poco así, pero me atrevo a decir que la mayoría de las mujeres somos totalmente diferentes.
Cuidado con convertirte en esa Sara que cuando tu esposo está bien en la iglesia le anda diciendo todo lo que emocionalmente tú sientes. La pastora no me saludó. Ya yo no voy a ir más a comunidad porque la pastora no me saluda. El pastor me miró mal. Te dije que esa no es la iglesia porque el pastor me miró mal. El hermano tal, mira lo que me dijo. Ten cuidado con las palabras que salen de tu boca para tu sacerdote. Porque puede ser que tu esposo esté diciéndole a Dios: Señor, mi criado es el que va a recibir herencia. Y el Señor le diga: tranquilo, Abraham, porque tu criado no va a ser el que va a recibir herencia. Es más, ven acá, mira al cielo. ¿Tú puedes contar las estrellas? No puedes. Y Abraham: no puedo, Señor. Así será tu descendencia. Y dice la palabra que Abraham le creyó al Señor. Pero un poquito después a la esposa se le metió el diablo y dijo: tú vas a tener que acostarte con una mujer para que tengas hijos. Y el hombre, que tampoco supo sostener lo que Dios le había dicho, entonces accedió y se acostó con Agar. Y tú te sabes el resto de la historia. Pero ¿qué hubiera pasado si esa Sara hubiera llevado sus miedos, sus inseguridades a la presencia de Dios? ¿Qué hubiera pasado si esa Sara hubiera ido a oración y le hubiera dicho: Señor, tú no estás respondiendo nada, tú me dijiste que me ibas a dar hijos y no los veo, pero yo creo y confío en ti? ¿Qué hubiera pasado con esa Sara? Entonces cuidado, porque a veces somos esa esposa necia. Necia. En estos días yo le decía algo a mi esposo, algo mío, y después le dije: mejor ya no te quiero contar, porque no quisiera que tu manera de, tu perspectiva cambie por lo que yo te estoy diciendo. Era algo mío, pero simplemente consideré o sentí en ese momento que quizás yo podía estar diciendo algo como, por ejemplo: ay, no, estoy muy gorda, qué fea, muy gorda, ¿cuándo voy a bajar? Pero quizás mi esposo me ve como una gordita rellenita sabrosa para él. Pero con mis palabras yo le puedo meter en la cabeza que estoy muy gorda. ¿Sí entiende lo que te estoy diciendo? Y él puede estar enfocado en que su esposa es la más linda, es la mejor. Pero yo puedo con mis palabras cambiarle el pensamiento y la mentalidad, porque todos los días le estoy diciendo eso y diciendo y repitiendo. Y esto es un ejemplo sencillo, pero así puede ser en cualquier cosa. En ese trabajo a ti no te valoran. Tú no te das cuenta que el trabajo que tú haces en esa empresa no es fructífero, no es beneficioso. Tú deberías salir de ahí. Y viene el marido y deja el trabajo y después: es que Dios no nos responde. Por tu necedad. Por tu necedad. No era la voluntad de Dios, pero a ti se te metió ese espíritu raro. Entonces, Dios, número 7, quiere enderezar tu camino. Vamos a 1 Samuel 28 del 3 al 7. Ya Samuel había muerto. Todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl reunió entonces a todos los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni en sueños, ni por Urim, ni los profetas. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: buscadme a una bruja para que yo vaya a consultarla, pues hay una en Endor. Y ellos le respondieron. Saúl no soportó el silencio de Dios y buscó otras alternativas. Así como Sara buscó una, él buscó la suya. A pesar de que él había echado supuestamente a todos los adivinos y todos los brujos, él fue y pidió que le buscaran a una. ¿Por qué? Porque Dios no le respondía. Cuidado con dónde buscas respuestas cuando Dios no responde. Si Dios no te dice qué hacer,
no hagas nada. Si Dios no te dice que te tienes que mover, no te muevas. Porque si la última instrucción fue muévete, quédate ahí, no te muevas. Si Dios no te dice suelta, no sueltes. Y si Dios dice suelta, no quieras buscar otras alternativas. Tú sabes que hay gente que busca quien le apadrine las malas decisiones. Hay gente que dice, yo no le voy a preguntar, por ejemplo, eso no pasa aquí, pero por ejemplo, no le voy a preguntar a mi líder de alabanza, vamos a decir, no le voy a preguntar a mi líder de alabanza si puedo faltar a la iglesia porque hoy hay juego de Panamá. Pero ¿sabes qué? Le voy a preguntar a mi líder, a la líder de allá de Comunikids, porque yo a ella nada más le voy a decir, hermana, es que yo no voy a la iglesia, pero como ella no es mi líder, ella no me va a preguntar por qué. Y así yo me voy, y cuando a mí me pregunten, yo digo, yo le dije al líder. Los líderes me entendieron perfectamente. Entonces no te preguntan a ti que eres su líder en el ministerio donde ellos sirven. Ellos no te consultan, ellos le consultan a otro que no sabe ni por dónde va tabla. Te pongo otro ejemplo. No le voy a decir a mi líder de tal ministerio que la amiga que voy a llevar mañana al evento es mi ex. Mejor le digo al otro líder que voy a llevar una amiga, porque él no sabe que esa es mi ex. Y cuando salgo del evento, le digo al líder que no sabe nada, que es que voy a acompañar a mi hermana en Cristo. Pero no le digo al otro líder porque él sí se sabe la historia. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Nos reímos, pero así hacemos. Y así pasa con todo. Entonces, Saúl buscó otras opciones. Mira lo que dice en Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Si Saúl en ese momento se hubiera arrepentido, la historia hubiera sido diferente probablemente. Pero cuando ya la había hecho todo mal, la quiso hacer peor. Para arreglarla la hizo peor. Y fíjate lo que dice en Crónicas. El Señor le quitó la vida por haber consultado una bruja, una adivina, el hombre que era el rey de Israel todavía. Cuidado. Conozco muchos cristianos que tienen familiares que se consultan con brujos. Y cuando hay silencio en una situación en la casa, los mismos familiares lo incitan a ir, pero a veces no lo llevan, pero le traen lo que la brujita manda. Cuidado. No tienes trabajo, no te preocupes, que allá mi amiga te va a mandar un jabón. Báñate con este jabón. No, mami, eso no tiene nada malo. Eso no es malo, es un jaboncito. Mira, huele bien, pero huele a incienso. No, porque esa es la moda turca. Báñate con tu jaboncito. Tú nada más te bañas. Oye, oraciones. No es que hazle esta oración a don Pedro. ¿Y quién es don Pedro? No, él sale en la Biblia. Oye, Pedro, y caminó por las aguas. Pedro, acuérdate. Hazle una oración a Pedro y Pedro te va a ayudar con el trabajo. Ten cuidado. Ten cuidado. Y tienes que pararte firme y decir, yo no ando en eso. Yo soy de Cristo. Y si el Señor no me ha respondido, es porque no es el momento que yo tenga ese trabajo. Pero tienes que ser sabio y sabia. ¿Y sabes dónde adquieres sabiduría? En la presencia del Señor. Ahí cuando tú aprendes a escucharlo, te viene la persona y te lo pinta bonito y tú dices, el discernimiento de espíritu me dice a mí que hay algo raro contigo y con eso, y no lo acepto. A veces queremos ser los más vivos para todo, pero en eso somos mansos mensos. Y de verdad, Satanás no anda jugando. Y viene la gente en la calle, dice perfumito. Yo no me paro para que a mí me den ninguna muestra de perfume, porque yo sé que ninguno de ellos trabaja para darme las muestras de perfume gratis. Eso es mentira. Y a veces te pueden decir que es un perfumito, pero hay algo atrás de ese perfumito. Entonces yo no creo en eso. A mi casa llegan perfume. Yo digo, qué pena, Señor, pero yo no ando comprando perfume, lo siento.
Entonces, no busques atajos, busca su presencia. La voz de Dios da vida. La voz de Dios da dirección. La voz de Dios resucita. Sino, ¿qué estaba pasando con la hija de Jairo? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando con ella? Se estaba muriendo, se había muerto hasta que Jesús apareció. La voz de Dios da vida. Cuando hay algo que está muerto en ti, póstrate a orar y dile: Señor, hasta que tú no me respondas, pero necesito que me des vida, necesito que revivas algo en mí. Siento que algo no está bien, que estoy como muerto, muerta, quiero más de ti, necesito. Si hay algo que tú debes entender, es que cuando se trata de orar por su presencia, ahí sí tú lo tienes que orar hasta que lo recibas. Hasta que tú ya no puedas más, pero tú le digas: Señor, cuando tú quieres que una situación cambie, que algo que está mal, un matrimonio, los hijos, alguna situación, mira, yo digo, me tengo que meter en guerra, porque si esto está saliendo por aquí, está saliendo por allá, tengo que irme en guerra. Pero mi oración no es almática, mi oración es que vengo derribando todo lo que es la raíz, todo lo que está atrás. No que: Señor, por favor, ayúdame que estoy en el piso. No se puede así. Y es lo que te trato de enseñar. No es que tú no vas a orar, es que tienes que orar con propósito. Es que yo le digo: Señor, voy a empezar a orar por esto. ¿Cómo quieres que ore, Espíritu Santo? Dime cómo quieres que ore. Yo oro por ti. Y yo le digo al Señor: dime cómo oro, porque yo no sé qué ellos están pasando. ¿Cómo quieres que ore? Y por eso después te puedo escribir y te puedo decir: estaba orando por ti hoy y siento en mi corazón decirte esto. Y tú dices: wow, Madre, gracias. La voz de Dios, no es la mía. Por eso necesitas escuchar la voz de Dios. Hoy tú tienes que clamar, salir de aquí diciéndole: Señor, necesito escuchar tu voz. Rompe todo silencio en mi ser. Necesito escucharte. Necesito saber qué es lo que estás hablando. Amén. Dile al que está a tu lado: hoy sales escuchando a Dios hablarte. La voz de Dios enseña y capacita. Cuando tú no sabes hacer algo, tú le pides a Dios y Él te capacita. Estoy ya terminando con esto. Algo que entendí también es que el silencio de Dios muchas veces es la herramienta que Dios utiliza para de alguna manera obligarnos a buscarlo. Porque cuando hay silencios, hay personas que se quedan en el silencio, pero hay otros que se van a la oración, que se van al ayuno y no cesan. ¿Por qué? Porque te obligó el silencio a buscar más de Dios. Pastora, si tú me preguntas a mí: pastora, ¿cómo tú creciste? Siempre les he dicho que mi crecimiento fue bastante acelerado, al punto que a mí me pusieron en un par de meses a trabajar en un ministerio y yo ni siquiera sabía qué era eso ni cómo se comía eso. Simplemente porque vieron que había hambre en mí. Pero yo creo que a mí lo que más me ayudó fue siempre buscar la presencia de Dios. Iglesia, sin presencia no podemos hacer nada. Es bueno que vengas a la iglesia, pero es más bueno que busques a Dios en intimidad. Es mejor que lo busques en tu intimidad, que cuando estés en casa lo busques. No puede ser que tú seas un hombre o una mujer que no ora, que no busca la presencia de Dios nunca, que no adora. Porque si yo te veo aquí en la iglesia, varón de Dios, y tú en la iglesia no adoras, yo estoy segura que en tu casa tampoco lo haces. Porque si te da pena aquí, es porque en casa no lo practicas. Algunas mujeres es lo mismo. Hay otras que se derraman aquí adelante, pero hay otros que ni siquiera saben abrir su boca. Si no lo haces aquí, tú no me tienes que contar, a mí nadie me lo tiene que revelar. Ya yo sé que en tu casa no lo haces. Y eso lo tienes que romper. Porque hay silencios de Dios para tu casa, quizás por ti. Porque no estás tomando la posición correcta. Y si tú no adoras a Dios con libertad, ¿cómo vas a llevar a los que están atrás de ti y que dependen de ti a hacerlo con libertad si tú mismo no te sabes el camino? Si tú no te sabes el camino, no nos puedes guiar. Mujer, si tú no te sabes el camino, tú no puedes guiar a nadie. Tú no puedes guiar a tu esposo inconverso o apartado. Tú no puedes guiar a tus hijos. Tú no puedes guiar a tu familia. No puedes guiar a nadie. Lo que no haces aquí, yo sé que no lo haces en la casa. Y lo que haces en casa es lo que yo veo aquí.
Y no se trata de que seas el que más llora o el que menos llora, pero es que cuando la presencia de Dios llega a un lugar, aquellos que son sensibles porque reconocen su voz, ya saben cuando Él está hablando. Aquí se está predicando. Algunos pueden estar dormidos, otros pueden estar pensando en otra cosa, y otros están recibiendo revelación y confirmación de lo que yo les estoy hablando, porque el Señor a ellos también les está hablando. No es lo mismo hablar de Dios que escuchar a Dios. No es lo mismo. Y acuérdate, llévate esto. Cuando ores, asegúrate de escuchar a Dios, porque puedes estar orando y no escuchando nada. Todos los días, todas las semanas tú tienes que decir: yo tengo que escuchar la voz de Dios. Yo tengo que escuchar la voz de Dios. Algo Dios a mí me tiene que hablar. ¿Cómo que yo soy su hijo y Él a mí no me habla? Yo le hablo a mis hijos todos los días, porque todos los días me buscan. Todos los días Elaya, apenas se levanta, me busca y me da un abrazo. Toda la noche me da un beso y un abrazo. Todo el día anda diciendo: mami, 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 papi, papi, papi. Por eso todo el día están escuchando mi voz. Pero si ellos no me hablan, si yo no llamo a mi mamá que está en Panamá, yo no escucho su voz. Si mi mamá no me llama, yo no escucho su voz. Ella me escucha y yo la escucho a ella cuando nosotras nos comunicamos. Entonces tú no vas a poder escuchar la voz de Dios, ni aprender a identificar la voz de Dios si tú nunca hablas con Dios. ¿Quieres que se vaya el silencio? Habla. Cuando tú hablas, el silencio se rompe. Porque donde hay una conversación de dos, ya no hay espacio para silencio. Donde hay una conversación de una persona, del otro lado puede haber un silencio. Pero si los dos hablamos, se rompe el silencio. Y eso es lo que Dios quiere romper contigo hoy. Pero hoy no te vine a decir: vengo a profetizar. No, te quiero enseñar, porque tú lo tienes que romper. Tú lo tienes que romper. Y a veces no lo vas a tener que romper, solamente vas a tener que continuar. Porque algunos de ustedes saben que están en un proceso y tú dices: yo sé que estoy en un proceso, entonces con esta prédica yo me mantengo, yo continúo, yo no le bajo, porque yo sé que Dios está trabajando aún en el silencio. Jesús, termino con esto ya. Jesús, cuando estaba en la cruz, se sintió abandonado y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús no se bajó de la cruz. Jesús no se bajó. Jesús clamó al Padre y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero se mantuvo. Y los cielos se abrieron para él. Pero se mantuvo. ¿Y tú? ¿Por qué en medio del silencio quieres desistir de creer lo que Dios a ti te habló? ¿Por qué en el silencio quieres declarar palabras contrarias a lo que Dios a ti ya te habló? ¿Qué te hace creer a ti que en medio del silencio Dios no está obrando en ti? Si Jesús se mantuvo fiel al propósito, a pesar de tener silencio, de que Dios no le habló, de que quizá él creyó que mientras él estaba ahí, en algún momento Dios lo iba a rescatar, lo hizo padecer hasta lo último, hasta que el mismo Jesús sintió que ya no podía más. Pero yo sé que tú todavía puedes más. Yo sé que todavía a ti te queda mucho camino por recorrer, y que aunque a veces te puedas sentir sin fuerzas, Dios es el que te da nuevas para que puedas continuar y para que tu fe se fortalezca en medio del proceso de silencio. El silencio de Dios es duro, pero bendice. Y qué bonito cuando sabes que has esperado con fe y Dios te sorprende con lo que no esperabas recibir en ese momento. Ponte sobre tus pies.